que ya tenemos a la espera a la asambleísta Joana Moreira. Le agradecemos su presencia. Sabemos que la agenda legislativa está bastante movida en esta semana. Tendrán pleno justamente convocado por la presidenta Dori el día en este día. Bienvenida, asambleísta Moreira, acá a Wambra Medio Comunitario. Muy buenos días, muchísimas gracias a Wambra Medio Comunitario por ese espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes. Siempre es un placer y sobre todo cuando vamos a tomar temas tan sensibles y sobre todo también tan importantes para que la ciudadanía también pueda conocer, pueda informarse acerca de estos elementos que se dan ahora en el debate político. Muy buenos días, asambleísta Verónica Calvopiña les saluda. Queríamos un poco conocer cuáles han sido sus impresiones luego de ya dar conocimiento de este veto presidencial a la ley de aborto. Bueno, primero obviamente comenzar porque esperamos de parte del presidente un veto a la ley, pero no un veto en el que pueda rayar de aspectos tan elementales de derechos humanos que tienen las víctimas de violencia sexual, porque establece plazos que son totalmente discriminatorios, desconocen las distintas realidades que viven las víctimas de violencia sexual y las condiciones de vulnerabilidad que tienen ellas, dependiendo incluso de su situación socioeconómica o el lugar en donde viva, al establecer también una objeción de conciencia que es inconstitucional, porque incluso la misma Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho a la objeción de conciencia, sí, pero el mismo no es absoluto y tiene sus excepciones, que es no menoscabar derechos de terceras personas. El tema incluso que convierte al equipo del sistema de salud en un equipo que, siendo objetor de conciencia, se convierte en un perseguidor de las víctimas de violencia sexual, constituyendo un delito que ni siquiera está reconocido en nuestra Constitución, en nuestro COIP, para perseguir a las mujeres que ellos consideren que han mentido. Y son cuestiones en las que se tiene que hablar, se tiene que dejar muy claro. Obviamente también están aspectos de requisitos, de procedimientos que se convierten en barreras y limitantes para que al final del día la víctima, si ya tiene la suerte de encontrarse dentro del plazo, va a un procedimiento que es revictimizante y que se configura en lo que la sociedad siempre ha creído de las mujeres, que las mujeres, niñas, adolescentes mentimos cuando contamos nuestra historia de abuso sexual, y que si tenemos la suerte de tener los medios o el dinero suficiente para ir a una notaría a hacer una declaración juramentada o rogarle a un médico que pueda declarar que sí hemos sido violentadas, ¿qué pasa si vamos a un sistema de salud pública que es objetor de conciencia y que reconoce una objeción de conciencia institucional y que te remite a otro centro de salud? Esperemos que todo este procedimiento incluso pueda encontrarse en el plazo adecuado para poder realizarte una interrupción del embarazo. Entonces, eso es totalmente incorrecto e incluso elimina de la ley la posibilidad de que sea garantista, la finalidad que la ley sea garantista, y la vuelve solamente un acceso a un sistema de salud pública. 61 objeciones envía el presidente de la República en su veto parcial a la Asamblea Nacional. Tiene la tarea de ratificarse en su texto inicial, la Asamblea me refiero, o apoyar esta propuesta del veto presidencial. Estas 61 objeciones quizá no siguen la misma línea de la Asamblea Nacional del regateo sobre los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, y la pregunta va justamente por ahí. Ya se establecieron reducción de plazos, restricciones en la Asamblea Nacional, se acudió para tener mayoría de votos para pasar este cuerpo legislativo, y sin justificar al presidente Guillermo Lasso, pero continúa con este juego de regatear sobre los derechos. Entonces, nuevamente, ¿cómo confiar en una asamblea cuando regrese este documento que pasará finalmente el documento solventado para que pueda entrar en vigencia? ¿Cómo lo han tratado en la Asamblea Nacional justamente esta mirada crítica sobre lo que pasó con este proyecto de ley? El presidente de la República camufla incluso un veto total con un veto parcial, porque objeta 61 de 63 artículos, incluidos los considerandos. Si nos damos cuenta en el análisis, a través de la objeción por parte del presidente, construye un proyecto totalmente distinto al que la Asamblea aprobó. Si bien es cierto
la sentencia de la Corte Constitucional da ciertos elementos en los cuales tienes que discutir y que tienes que decidir y deliberar con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, cambiamos el sentido de la ley cuando la volvemos como un acceso o un servicio de salud pública y no una garantía de que tienen las víctimas de violencia sexual a poder tomar una decisión sobre su cuerpo en su momento en que han sido violentadas. Cuando se convierte en una ley que persigue a las mujeres y que crea un sistema paralelo a través de la normativa ecuatoriana de no creer en las víctimas de violencia sexual, interponer plazos y requisitos que son revictimizantes. Cuando incluso topa temas de inconstitucionalidad, de interpretación de acuerdo a la sentencia y de objeción de conciencia que ni siquiera debe resolver la Asamblea Nacional, sino el único órgano competente para hacerlo es la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que el presidente confunde estas tres herramientas que obviamente son viables y que son constitucionales, de una objeción parcial a una objeción total e incluso una objeción inconstitucional. Y es un escenario que debemos resolver. Pero si es la Comisión de Justicia la que debe realizar un informe no vinculante para que se dirija al Pleno, espero que los asambleístas puedan comprender ahora sí en el momento en el que nos encontramos, y no es que si estás a favor o no del aborto, ahora si estás a favor o no de la dignidad de las víctimas de violencia sexual, porque el veto es totalmente ilógico y es inhumano todavía de pretender que una víctima debe recibir ese trato en un sistema de salud, en un sistema de justicia por parte de un Estado. Y esperemos que en ese momento los asambleístas puedan entender que si bien no están de acuerdo con el fondo de esta sentencia, por lo menos estén de acuerdo con la forma en la que se debería proveer esta garantización del acceso a la interrupción del embarazo. Ahora, asambleísta, tanto para el presidente como para también otras opiniones, la ley no se ajusta a lo que tiene que ver con la sentencia de la Corte Constitucional, pero digamos, ¿cómo finalmente mediar entre lo que dijo la Corte y lo que debería, digamos, tener finalmente esta ley? Debería ser la Asamblea Nacional quien tome la última palabra en el marco de la construcción y de la garantización de este derecho a la interrupción del embarazo de forma voluntaria, porque al final, si bien el presidente es representante del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional tiene 137 representantes, tiene diversidad de representación incluso en temas ideológicos, en temas de conocimiento del territorio, de la diversidad que tiene nuestro pueblo ecuatoriano, y este sentido presidencialista que tiene la Constitución justamente llega a que no importa lo que la Asamblea pueda aprobar, el presidente de la República puede enviar un veto, y necesitamos incluso sumar mucho más voluntades para poder ratificarnos en el texto, cuando los votos deberían ser los mismos, e incluso deberíamos tener mayores o menores votos para poder ratificarnos en un texto original, porque ya pasó por un debate y una construcción, por dos debates, por un texto final, por incluso los consensos al final, en las últimas horas, para construir este proyecto que fue aprobado por las voluntades y representantes de la ciudadanía, y que si bien es cierto, el presidente es colegislador, es la Asamblea quien tiene su atribución máxima de poder legislar. Hay que revisar muy bien si se debería hacer una enmienda constitucional acerca de estas votaciones, porque no es posible que el presidente, sin ser absolutamente legislador, tenga un mayor peso para estos temas en relación con los proyectos de ley que se aprueban por la Asamblea Nacional. Uh-huh. La Asamblea Nacional necesita 71 votos afirmativos para aprobar el veto enviado por el presidente Guillermo Lasso y 92 votos para rechazar los cambios propuestos por el Ejecutivo. Escuchamos en el segundo debate algunas opiniones bastante carentes de racionalidad y sobre todo de cercanía hacia la situación de las personas sobrevivientes víctimas de violencia, de violación. ¿Esto cambiará con lo que ha pasado durante estos días? Digo, ¿llegarán a tener los 92 votos en la Asamblea Nacional para aprobar sobre lo ya dicho por ustedes? Es complejo. Conocemos el escenario en el cual se desarrolló
este proyecto de ley y cuáles fueron incluso los requerimientos y requisitos para que pueda ser aprobado y pueda contar con la voluntad de los asambleístas, de algunos de ellos que obviamente los tenemos muy bien mapeados, y la ciudadanía puede acercarse y puede ver quiénes votaron en el texto final y quienes tuvieron que esperar un regateo de plazos para poder sumar su voto. Más allá de que yo respeto muchísimo la posición de cada uno de ellos, considero que la Asamblea Nacional no es una iglesia, la Asamblea Nacional no es nuestra casa, la Asamblea Nacional no es la mesa en donde nos reunimos con nuestros amigos. La Asamblea Nacional es una institución, es el primer poder del Estado, en donde tiene que garantizarse los derechos reconocidos por la Constitución y por organismos internacionales. Ahora, desde mi lógica o desde mi concepción, considero que el veto es totalmente alejado de la realidad y que incluso aquellos sectores que pueden considerarse pro vida deberían sumarse a este proyecto de ley, porque solamente tenemos dos opciones: o nos ratificamos en el texto original enviado por la Asamblea Nacional, que es un texto que garantiza por la dignidad, o se acerca a garantizar la dignidad de las víctimas de violencia sexual, o tenemos otra opción de allanarnos al veto del presidente, en donde no dan un mínimo de seguridad, de garantía, de reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Para mí, la opción es sumamente clara. Esperemos que los demás asambleístas se encuentren en esa misma posición y podamos sumar esfuerzos en darle al país y a las víctimas de violencia sexual lo que merece, nada más de lo que lamentablemente la Asamblea pudo aprobar en primera instancia. Asambleísta Moreira, disculpa, pero aprovechando y el cierre de la entrevista, hoy se trata el proyecto de ley de inversiones en la Asamblea Nacional en el Pleno. ¿Hay un consenso en la bancada de la Izquierda Democrática de cómo tratarán este tema? ¿Qué esperaría el país por parte justamente de los y las asambleístas de la Izquierda Democrática este día? Bueno, el pronunciamiento por parte del Partido Izquierda Democrática es sumamente claro. No se ha tenido la apertura suficiente en segunda ocasión para acoger las observaciones por parte de la Izquierda Democrática que permitían poner candados o solventar aquellas situaciones que pueden quedar muy abiertas, para permitir que se puedan delegar sectores estratégicos, o que se pueda delegar incluso la provisión de esos servicios públicos de forma gratuita a los ecuatorianos, que es lo que establece nuestra Constitución, o el tema de zonas francas, para que pueda incluirse la protección a esas zonas especiales de desarrollo, zonas fronterizas, para que pueda ser una ley de inversión, sí, que genere trabajo, pero que no venga a aplastar aquellos comercios o aquellos que han luchado en la pandemia y que lamentablemente están compitiendo con un mercado que nos aísla. Y considero que eso es lo primero que nosotros vimos. Ahora, el informe mayoría no contempla aquellas garantías suficientes como para que la Izquierda Democrática pueda sumarse, pero existe un informe de minoría que lo estamos revisando, pero al final del día, si ninguno de los dos corresponde a aquellas observaciones o aquellas limitantes que se tienen que poner o aquellas mejoras que se debe hacer en esta ley de inversiones, la Izquierda Democrática votará no para la aprobación de ese informe para primer debate, y obviamente también al final del día, ¿no? Votar a favor para que esta ley de inversiones, el proyecto como tal, se archive. Asambleísta Moreira, muchísimas gracias y vamos a seguir al tanto de lo que pasa en la Comisión de Justicia frente a este conocimiento del veto presidencial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un placer poder compartir con Wambre y aquí estamos para poder seguir dialogando. Muchas gracias.